tus manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos y hermanas, demos gracias a Dios de todo corazón porque Él nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha proveído durante todo este tiempo de pandemia. Ciertamente que Dios es extremadamente fiel y a Él damos gloria y honor. Damos gracias también a Él por permitirnos participar de este tiempo de ayuno y oración correspondiente al jueves 1 y viernes 2 de octubre de 2020. Nuestro tema de reflexión para jueves 1 es el siguiente: el ayuno en tiempos de Jonás. El ayuno en tiempos de Jonás. Les invito a ir al libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3, donde leemos lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchos conocemos la historia de Jonás. A él Dios le ordenó ir a predicar a Nínive. Lamentablemente no obedeció y en su huida fue perseguido y asediado por una tormenta. En la embarcación en la cual se conducía
sus compañeros de viaje descubren que por su desobediencia se ha desencadenado aquella gran tormenta. Para calmarla, finalmente Jonás es arrojado al mar y luego Dios, de manera sobrenatural y milagrosa, preserva su vida en el interior de un gran pez. Jonás, pues, recibió la orden de parte de Dios para ir a Nínive y pregonar contra aquella ciudad. El mensaje que Dios le da a Jonás no es un mensaje de salvación, sino de destrucción. Sabemos de Nínive que era una ciudad muy antigua, fundada por Nimrod, tal como lo leemos en Génesis 10:11, que dice así: de esta tierra, refiriéndose a Nimrod, salió para Asiria y edificó Nínive. Esta ciudad se encontraba a orillas del río Tigris. Además, Sennacherib la convirtió en la capital de Asiria. Tenía Nínive la forma de un trapecio y era por mucho la mayor ciudad del mundo de su tiempo. Desafortunadamente, Nínive era una ciudad muy corrompida, llena de inmoralidad y opresión social. Jonás hace caso omiso a la orden de Jehová y en lugar de ir a Nínive, coge en dirección opuesta. Se embarcó y hasta tuvo que pagar un precio especial, ya que era el único pasajero. El resto de viajeros lo conformaba la tripulación de aquel barco. Y aquí destaco el primer punto a aprender de la experiencia de Jonás. Número 1. Jonás huye con rumbo a Tarsis sin darse cuenta que realmente nadie puede huir de la presencia de Jehová, tal como lo afirma el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Continuando con el relato de Jonás, dice el verso 4 del capítulo 1, precisamente del libro de Jonás: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros se dan cuenta que no es una tempestad común y corriente, no es una tempestad cualquiera, al punto que la nave está a punto de romperse en pedazos. Mientras tanto, Jonás, fatigado y tensionado, se relaja hasta caer en un profundo sueño. Qué pena para un profeta a quien el patrón de la nave tiene que invitarle a clamar a Dios. Dicen los versículos 5 y 6 que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Con toda seguridad, Jonás, ante la petición del patrón de la nave, oró a Dios, pero la tempestad no cesó. Y aquí comparto el punto número 2 en relación a la experiencia de Jonás. La razón es que antes de orar, predicar o hacer cualquier actividad espiritual o secular, debemos estar a cuentas con Dios, vivir en comunión, en paz y en armonía con Él. Y esto de verdad es lo más importante en la vida de todo hijo y de toda hija de Dios. Tan es así que Dios siempre nos invita a estar en comunión con Él, como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jonás fue reprendido como profeta de Jehová por no estar en el lugar que debería estar. Precisamente él reprendiendo al rey de Nínive. Y sin duda, esta reprensión fue parte del amor y la bondad del Señor para con él, pues se convirtió en el punto de partida para que Jonás se recuperara, como también lo fue el canto del gallo en la vida y restauración del apóstol Pedro. Los marineros se percatan que lo que les acontece es parte de la justicia divina contra alguna de las personas que en el barco se conducen, y decidieron echar suertes para saber por causa de quién les había llegado aquel mal, como lo dice el verso 7 del capítulo 1 de Jonás. Echar suertes era algo legítimo en aquellos tiempos, incluso en el pueblo de Dios, como sucedió con la elección de Matías como sustituto de Judas Iscariote, que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Pero después de esto no se mencionan más las suertes, y sencillamente es por la obra del Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas, como leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el verso 27 agrega: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, y permaneced en Él.
Los marineros le formulan a Jonás un amplio interrogatorio hasta hacerlo confesar que está huyendo de la presencia de Jehová. Y dice el verso 10 que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Los marineros estaban mucho más alarmados de lo que el propio Jonás lo estaba, y lógicamente temen el castigo de Jehová, y ante las condiciones climáticas imperantes le piden consejo al propio Jonás en relación a lo que debe hacerse, demostrando con ello que aunque son unos gentiles idólatras, son personas muy humanitarias. Jonás admite ser el motivo de lo que está aconteciendo y les refiere que es a él a quien tienen que arrojar al mar. Los marineros muy humanitarios hacen todo lo que está a su alcance para salvarle la vida a Jonás y reman con todas sus fuerzas para regresar a tierra, pero todo resulta inútil, todo es en vano. Dice el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Finalmente, dice el verso 15, que lo echaron al mar, no sin antes clamar a Jehová en el verso 14, para que no les tomara en cuenta lo que estaban haciendo, ya que lo hacían contra su propia voluntad. Lo cierto es que ellos tenían más respeto a la vida de uno, esto es, a la vida de Jonás, que lo que éste tenía en relación a las almas de cientos de miles de personas en Nínive. Ellos sabían que la vida humana ciertamente tiene un gran valor y un gran precio. Vuelta a la calma, como lo narra el verso 15, los marineros reconocieron la omnipresencia del Señor Jehová y le ofrecen sacrificios y votos para cuando lleguen a su destino, tal como lo dice el verso 16. En el siguiente verso, el 17, explica que Jehová tenía preparado un pez enorme, quizá creado por él mismo para este fin específico, de tal forma que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del mismo, exactamente el mismo tiempo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro, tal como lo narra San Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, mis amigos, mis hermanos, si Dios Todopoderoso puede conservar el feto con vida durante 9 meses en el vientre de su madre, bien pudo conservar a Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez. Continuando con esta experiencia de Jonás, también aprendemos en tercer lugar que la desobediencia siempre nos complica la vida
y nos mete en grandes apuros, como en efecto sucedió con Jonás, quien se vio en gran apuro en el interior del gran pez, tanto así que oró a Dios de todo corazón, como lo leemos en Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y Dios, que es rico y abunda en misericordia, escuchó y respondió favorablemente la oración de Jonás, tal como lo leemos en Jonás capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En otras palabras, Jonás fue librado del interior del pez, no sin antes brindar alabanzas al Señor y recomendarnos a todos a no ir en pos de vanidades o no ir en pos de cosas vanas. Esto lo leemos en el verso 8 del capítulo 2 del libro de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Lo vuelvo a leer. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es importante hacer notar aquí que Jonás se habría paralizado por el terror si lo que ahora le sucedía fuese consecuencia de un accidente, pero él tenía muy claro que eso no era consecuencia de ningún accidente, era más bien consecuencia de su desobediencia y por lo tanto una disciplina del Señor. Pero como Dios es tan grande en misericordia, Jonás proclama en el capítulo 6, en el verso 6 del capítulo 2, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. De esto aprendemos que Jonás había reconocido la mano de Dios cuando azotó la tormenta, también cuando se echaron suertes, pero ahora reconoce aún más la mano de Dios al encontrarse en el interior del gran pez. Hoy reconoce la mano de Dios como nunca antes, y así lo declara en el verso 9. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y esta frase salida de la boca del profeta nos lleva a nuestro cuarto punto que aprendemos de la experiencia de Jonás, ya que nos recuerda y nos enseña a todos nosotros en quién realmente hemos de confiar y por tanto de quién debemos depender. A estas alturas, el profeta Jonás lo había aprendido muy bien. Tan es así que inmediatamente, dice el verso 10, que Jehová mandó al pez que vomitase a Jonás en tierra. Esto también nos muestra que tanto la tormenta como el pez son más obedientes que nosotros, ya que se someten y obedecen a Dios más que lo que hacemos nosotros. Aleluya. Hermanos y hermanas, les invito a que juntos, ahí en el calor,
en la comunión de la iglesia en el hogar, demos gracias hoy al Señor por todo lo aprendido a través de la experiencia de Jonás, ya que esta experiencia nos enseña que siempre es mejor obedecer y nunca tratar de huir de la presencia de Jehová, ya que Él está en todo lugar. Que más bien procuremos en el cada día que Dios nos regala vivir a cuentas con Él, en comunión, en paz y en armonía para con Él. Además, demos gracias al Dios de la gloria por enseñarnos que nunca la desobediencia nos va a conducir a estadios de descanso, bienestar y plenitud, sino más bien todo lo contrario, nos conducirá a complicar nuestra vida y a sufrir grandes tribulaciones y apuros, como sucedió en la vida del profeta Jonás. Y finalmente, demos gracias al Señor y Dios por recordarnos una vez más que solo Él es digno de toda nuestra confianza y de quien hemos de depender en todo tiempo y circunstancia. Amén y amén. Hoy también, amado pueblo de Dios, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y pedimos al Dios Altísimo que socorra, que defienda a los enfermos y ponga su mano salvadora y sanadora sobre ellos. También pedimos protección para todos los que por X o Y razón tienen que salir de sus casas y exponerse al virus, a la enfermedad misma. Son cubiertos con la sangre preciosa y poderosa del Señor Jesucristo. Amén y amén. Finalmente, sobre la casa, las familias y la iglesia del Señor cae ahora mismo un espíritu de obediencia, de sujeción, de apego a la voz de Dios y además un espíritu de confianza fuerte, valiente y de dependencia victoriosa en Él. Aleluya. Finalmente, mis hermanos, mis amigos, mis familias, la bendición del Señor son ahora mismo sobre su pueblo, su casa, sus familias y su iglesia amada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le ruego, revisen cuidadosamente los capítulos 1 y 2 del libro de Jonás. El día de mañana viernes, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, continuaremos con la enseñanza de los capítulos 3 y 4 de este libro y explicaremos en lleno el ayuno en los tiempos del profeta Jonás. Dios los bendiga y los guarde, les provea y los defienda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Quiero levantar mis